Ya dice aquí que se está transmitiendo. Entendido. ¿Estamos conectados? Sí. Ya estamos en vivo. Ok. Entonces me salgo de aquí y entramos en vivo aquí. Señores, muy buenas tardes a todas las personas que me han hecho el favor de comunicarse. Les agradezco que se hayan conectado. Déjenme dar entrada aquí a 2 personas más. Están entrando. Ok. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Buenas tardes, buenas noches. Estamos listos para empezar nuestra lectura de las Sagradas Escrituras correspondiente al día de hoy. Como ustedes saben, este día o esta tarde, noche, nos toca ver el Antiguo Testamento. Hemos terminado ya la lectura anteriormente del Génesis, luego vimos el Éxodo, luego vimos el Levítico y vamos a entrar el día de hoy al libro de los Números. Es el número 4 del Pentateuco, Números. Y se llama Números porque cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, los traductores griegos a este libro le pusieron el título de aritmoi, que quiere decir aritmética. Y cuando lo traducen pues a latín y después a las lenguas vernáculas, en lugar de aritmoi le pusieron números. Y se pone números porque este libro empieza con un censo. Es decir, los judíos empiezan a contarse, a ver cuántos son, ¿verdad? Ya llevan 2 años que salieron de Egipto y entonces Dios les ordena hacer un censo, a ver cuántos son. Y ellos cuentan exclusivamente a aquellos varones que están capacitados para la guerra. Ese es el enfoque de este censo. No cuentan las mujeres, no cuentan los niños. Varones que estén capacitados o más bien en edad, más que capacitación, porque capacitación no tenían, que estén en edad de combatir. ¿Sí? Entonces así empieza este libro, con un censo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar la lectura del libro de los Números y pues vamos a ver cosas, hay muchas cosas que ya las vimos cuando vimos sobre todo el Éxodo y cuando vimos el Levítico. Entonces esas partes pues me las voy a saltar, no tiene caso volverlas a repetir. Y también me voy a saltar algunas indicaciones muy precisas de cómo se tienen que hacer los sacrificios. Recuerden que se sacrificaban sobre todo ganado, ¿verdad? Menor y mayor. Menor las ovejas, las cabras. Mayor pues las reses, ¿verdad? Entonces ahí hay muy específicamente cómo debe ser el sacrificio, qué se debe de hacer con la sangre, etcétera. Eso no los vamos a saltar. Si ustedes están interesados por cultura, leer toda esa mecánica que se tenía que seguir, pues ahí está el libro para que lo lean. Nosotros vamos a concretarnos a ver las partes que no las hayamos visto en el Éxodo ni en Levítico y que no tengan tanto que ver con con los sacrificios en sí, cómo se deberían de realizar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar con el números 1:1, por supuesto. Pero antes de empezar voy a poner aquí en la pantalla, voy a compartirla, la oración. Como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos ilumine. Recuerden que el Espíritu Santo iluminó a los escritores para escribir precisamente todo lo que lo que el Espíritu Santo les inspiraba, ¿no? Era una revelación que el Espíritu Santo hacía a esas personas para que pusieran por escrito lo que él les inspiraba. Y como el que lo está inspirando es el Espíritu Santo, pues es palabra de Dios, ¿verdad? Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos para que no esos sonidos raros que luego se oyen por ahí no se metan a la clase, ¿sí? Vamos a empezar en el libro de los Números, ¿verdad? Que es el 4.º libro del Pentateuco, ¿verdad? Y aquí está el contenido, o sea, el índice. Empieza con, como les decía yo, un censo, es el censo. Por eso este libro se llama Números, porque los judíos o los israelitas en este momento se contaron cuántos eran, ¿verdad? Aprovechando mi error, les voy a decir la diferencia entre israelitas y judíos, que es algo que es muy interesante. Estuvo Abraham, tuvo un hijo, Jacob. Abraham tuvo un hijo Isaac, y Isaac tuvo un hijo Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que quiere decir el que peleó o el que luchó con Dios. Y los descendientes de este Jacob, ahora llamado Israel, son los israelitas. Son 12 hijos que tuvo, que se formaron 12 familias, y de esas familias 12 tribus, que fueron las que estuvieron allá en Egipto, que fueron hechas esclavos por parte de los egipcios, y luego Moisés llegó y los saca y se los lleva al desierto, que es donde se encuentran ahorita. Entonces, ese es el pueblo de Israel, o los israelitas. ¿Qué son los judíos? El reino de Israel se dividió después de Salomón en 2 reinos. El del norte, que se conocía como el reino de Israel, y el de sur, que se conocía como el reino de Judá. La capital de Judá era Jerusalén. ¿Y por qué se llamaba el reino de Judá? Porque básicamente era la tribu, así se llamaba la tribu que habitaba ahí, Judá, ¿sí? La tribu de Judá, por eso el reino de Judá. Y ellos fueron llevados llegaron y fueron conquistados por los babilonios, fueron sacados de su tierra y llevados a Babilonia, y después, cuando los babilonios a su vez fueron conquistados por los persas, el rey persa los devuelve a su reino, o sea, a Judá, y entonces a partir de ahí se empiezan a conocer como los judíos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de israelitas, es el nombre original, los descendientes de Israel, o sea, de Jacob, que se le cambia el nombre Israel. Y cuando hablamos de judíos, son los que regresaron después del exilio en Babilonia y habitaron en la zona de alrededor de Jerusalén, o sea, en el reino de Judá, el reino del sur, ¿sí? Pero con el tiempo se conoció ya como judíos a todos los habitantes de esa tierra, independientemente del norte o del sur. Ya para motivos de los, vamos a llamar, de los romanos, y de ahí en adelante todos los que han conquistado a esas tierras, pues les han llamado judíos. ¿Por qué? Porque son descendientes de la tribu de Judá, que era la que quedó como habitante de la zona del reino del sur, cuyo capital era Jerusalén. Entonces ya saben por qué a veces decimos israelitas o Israel, y a veces decimos judíos, ¿sí? Ahorita estamos hablando de israelitas. Para que el pueblo de Israel se le llame judíos, pues faltan muchos siglos, ¿verdad? Bueno, este libro de los Números empieza con el censo. Vamos a hablar del censo. El censo lo podemos ver en el número, en Números 1:1. Vamos a ver Números 1:1. Yahvé habló
a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro. ¿Se recuerdan que tenían una carpa, una tienda de campaña donde era su templo, dividido en dos partes? ¿Sí? La parte de enfrente era el lugar santo y la parte de al fondo era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza y era donde entraba Moisés y ahí Dios se le manifestaba, ¿verdad? Dice así: Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. O sea, ya tenían 2 años en el desierto, ¿sí? Ya Yahvé Dios se les había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, el monte Horeb, ya le habían dado los mandamientos, ¿sí? Ya estaban en el segundo año. Seguían peregrinando en el desierto, ¿sí? Pero ya era un pueblo que ya tenía experiencia de estar viviendo en el desierto, ya tenía la experiencia de que Dios les había dado los mandamientos, ya se habían organizado. O sea, ya es un momento que dice Dios, dice sí, le dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas. ¿Se fijan? El nombre es israelitas. Por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones uno por uno. Tú y Aarón, el hermano de Moisés, Aarón, alistaréis a todos los de 20 años para arriba. Era lo que estaban contando, de 20 años para arriba. A todos los útiles para la guerra. Es lo que les interesaba. Bueno, ¿con qué fuerza contamos? Por cuerpos de ejército. Os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de su familia. O sea, les va a ayudar un hombre por cada tribu a contar. ¿Sí? Eso es importante a contar. Y luego ya viene el censo. Dice: estos son los nombres de los que os ayudarán. Y está una lista muy larga aquí de nombres, ¿sí? Que no la vamos a leer, ¿verdad? Porque dice: por Rubén, o sea, por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sur. Por Simeón, Salmuniel, hijo de Surisdei. No vamos a contarlo, pero aquí están los nombres de las personas que van a ayudar a levantar el censo, ¿sí? Ok. Pues vamos a irnos, ya que acabaron estos, vamos a irnos al 1:44. Dice así: estos fueron los censados por Moisés y Aarón y por los 12 príncipes de Israel, o sea, los que ayudaron, que pertenecían cada uno a una casa patriarcal. Sacado el total de los israelitas, permítanme, sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel útiles para la guerra, censados por sus casas paternas, resultó el total de censados 603,550. Fíjense, este número ya lo habíamos visto cuando hablábamos en el Éxodo de que salieron de Egipto. Decían que habían salido 600,000. Y yo les había comentado cuando vimos el Éxodo que ese número era muy exagerado, porque realmente se refería a un censo que se hizo años después. Bueno, de ahí tomaron en el libro del Éxodo la cantidad de personas que salieron de Egipto y decían 600,000. Se tomaron de los números que arrojó este censo que se hizo 2 años después. Pero pues lo retrotrayeron y dijeron: pues salimos de Egipto 600,000. Han de haber salido menos. ¿Por qué? Pues porque pues van naciendo en el camino, pero también van muriendo en el camino. Y aquí hay que tomar en cuenta que estamos contando únicamente los varones de 20 años para arriba. Eso es importante. De 20 años para arriba. Ahora, tampoco se contaron en este número los levitas. Vamos a ver eso. Dice: pero los levitas y su tribu patriarcal no fueron censados con los demás.
¿Por quiénes eran los levitas? Los que estaban al servicio del templo. Como ellos no iban a entrar en la guerra, ellos no iban, aunque eran hombres y estaban de más de 20 años, no, Dios no quería que ellos entraran en los combates. Entonces los levitas no fueron censados con los demás. Entonces toda la tribu de Leví, ¿verdad? Moisés y su hermano Aarón pertenecían precisamente a esta tribu, la tribu de Leví. Fíjense lo que dice en el 48. Yahvé dijo a Moisés, no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, o sea, la tienda, de todos sus utensilios y todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de transportar la morada con todos sus utensilios. O sea, acuérdense que era una carpa, el templo era portátil, lonas y pieles. Estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya que trasladar la morada, los levitas se encargarán de desmontarla. Y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque morirá. O sea, ahí no podía acercarse más que los levitas. ¿Sí? Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército, pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. ¿Sí? Después de esto, estamos viendo el número 1, el capítulo 1. Empieza una serie de capítulos, que son muchos, hablando de cómo debe estar el campamento, quién va a estar en qué parte. O sea, son cosas de la operación de los israelitas en aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Perdonen, pero no sé qué me está dando. Moisés se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas. Levanta los brazos, Fernando. Levanta los brazos. Tengo ya varios días así. Levanta los dos brazos para que se te abran acá los bronquios. Acá, vamos a ver. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera. Y así viene toda la explicación. El 2. El 3. Los sacerdotes. Estos no los vamos a ver porque son puros nombres y cosas que realmente no nos ayudan ni nada. Los clanes de los levitas. O sea, la tribu de Leví se dividía en clanes. O sea, agrupaban familias y cada grupo de familias le llamaban un clan. 4. Ya le dio la tos a alguien más. Ya voy de salida. Tenía influenza por 2 semanas. Pucha, pues por allá voy yo. Número 5. Yo estoy vacunado, ¿eh? Sí, yo también. Número 6. Hay una cosa que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento que se llama el voto de Nazir, o también llamado Nazireato. Es un voto que hacían los judíos, un voto a Dios. Se consagraban por un tiempo determinado a Dios y tenían todos unos ritos. En el Nuevo Testamento, cuando leamos los evangelios, y más que los evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, vamos a ver que varios judíos hacían el voto de Nazir. Inclusive hablaba de cómo se hacía el voto y cómo se terminaba ese voto. ¿De dónde sacaron esa información? De aquí, de este número 6 del libro de los números. Dice así: dijo Yahvé a Moisés, comunica a todo
esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer decide hacer voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá no beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. Durante el tiempo de su nacimiento, no tomará nada de los productos de la vid, desde la gras hasta el orujo. Mientras dure su voto de nacimiento, no pasará la navaja por su cabeza hasta que se cumpla el plazo por el que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. O sea, no se cortaban el pelo, una melena. Mientras dure su nazireato, no se acercará a ningún cadáver por el honor debido a Yahvé. Recuérdense que acercarse a un cadáver contaminaba, decían ellos, a los judíos, los israelitas. No se mancillará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, en caso de que murieran. O sea, no podían, ni siquiera si era su papá, su mamá, sus hermanos, no podían acercarse al cadáver, porque se contaminaban. Pues lleva sobre su cabeza el naziriato de su Dios. Estará consagrado a Yahvé mientras dure su nazirato. Ahora vamos a irnos al 6:13. Este será el rito al que se someterá el nazireo cuando termine el tiempo de su nazireato. O sea, ya acabó el tiempo. Era una promesa que hacían, pues en honor de Yahvé, para pedirle algún favor o para agradecerle algún favor o para pedirle un perdón por algo que ellos habían hecho. Entonces, para eso hacían ese rito o esa promesa del nazareo. Cuando acababa el plazo a que se habían ellos comprometido, dice, este será el rito al que se someterá el nazireo cuando termine el tiempo de su naziriato. Será conducido hasta la entrada de la tienda del encuentro, donde presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, una cordera de 1 año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas en levadura untadas con aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. O sea, había todo un rito para hacer ahí, ¿verdad? Entonces ya con eso se terminaba y ya podía quedar libre ese que había hecho su voto. Ofrecerá a Yahvé con el carnero un sacrificio de comunión junto con el canastillo de ácimos y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazireo se rapará su cabeza de nazireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y le echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. O sea, ya que acabó todo, se rapaban. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazireo. Una vez que se haya rapado su cabellera de nazireo, el sacerdote presentará todo ello con el rito del balanceo delante de Yahvé. El rito de balanceo, ya sabíamos, era hacerle así a las ofrendas, moverlas de un lado para otro. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego el nazireo beberá vino. O sea que con eso acaba el
pues de su voto ya quedaba terminado, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, lo vamos a ver algunas personas que hacen este voto cuando leamos Hechos de los Apóstoles, sobre todo las cartas de Pablo. Ahí vienen algunos casos de gente que hace este voto y cómo va al templo a hacer el rito de cuando ya termina de raparse y ofrecer las ofrendas. ¿Sí? En el 622 vamos a ver algo que lo hemos oído. Oye, Fer, ¿hay un equivalente de eso a la fecha? Algo que se parezca de lo que le llaman mandas. Bueno, lo que pasa es que hay gente, te voy a platicar algo de la historia que tú lo has de haber conocido. En los tiempos de mi mamá y seguramente de la mamá de algunos de ustedes, algunas señoras hacían mandas a la Virgen para pedir un favor o para agradecerle algo. No sé si se acuerdan que se vestían con el hábito. Ajá. Un hábito como el que usaba la Virgen. Había unas que traían un hábito rosa, otros traían un hábito azul, dependiendo a qué Virgen ellas habían hecho esa promesa, a qué, pues sí, si era la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Encarnación y demás. Y las señoras durante meses traían ese hábito, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo a mi mamá, en una ocasión hizo un voto de esos. Pero, sí me acuerdo de las señoras vestidas con unos hábitos y yo decía, ¿qué onda con esta señora? Bueno, eran señoras que habían hecho votos a la Virgen. Y dependiendo a la aparición de la Virgen, de qué se tratara, la de Guadalupe, la del Carmen, etcétera, era el tipo de color que usaban en esos, pues, ¿cómo digamos, podemos llamarle hábitos, ¿verdad? Y traían un cordón en la cintura y demás. Era una muestra de devoción y de humildad, porque señoras, andar vestidas así, que estaban acostumbradas a andar de pipa y guante, como se dice, tener que vestirse así, era humildad y de agradecimiento, o para pedir o para agradecer. Ahora, otro tipo de mandas, podemos decir, pues las que hacen muchos, o que hemos hecho muchos, a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Por eso ves esas gentes que van de rodillas para entrar a la basílica, ¿verdad? O que algunas veces, yo lo vi en Guadalupe y lo vi allá por Guadalajara, ¿cómo se llama la Virgen? Ahí en San Juan de los Lagos, que le cuelgan unos milagritos, ¿se acuerdan? Unas muletas y a veces y unos bracitos y un corazoncito, pues son de ese tipo de mandas, ¿no? Se podría decir que el antecedente es de todo eso, ¿verdad? Ahora, hay aquí en el 622 algo muy importante que él se sigue haciendo, la fórmula de bendición. Aquí Dios le dice a Moisés cómo se debe bendecir. Fíjese, y hay que pensarlo, es hermoso esto. Dijo Yahvé a Moisés, comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Así si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Yo he visto algunos sacerdotes que hacen esta bendición. Que Yahvé, claro, no dicen Yahvé, que Dios te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti, te sea propicio y te muestre su rostro y te conceda la paz. O sea, eso es hermoso, ¿verdad? Si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Esto pues directamente Dios le dice a Moisés cómo debe de bendecir a los israelitas, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 7. Recuerdo, Fernando, que el padre Jorge en la bendición al final de la misa decía algo así parecido, ¿no? Sí, o sea, no se iba directo a Dios te bendiga, sino que... Sí, esto es una bendición especial. No la dicen siempre, pero en casos muy especiales, sí. Por ejemplo, cuando, oiga, padre, bendígame porque pues, una muchacha, una señora que está embarazada, padre, bendígame.
porque pues voy a tener un hijo, ¿verdad? Y entonces este es el tipo de bendición especial que dan algunos sacerdotes. Que Dios te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te conceda la paz. Haz de cuenta ya. Pero yo lo he oído a sacerdotes que sí lo hacen. Sí. Sí. Bueno, nos vamos a ir ahora. Recuerden que estoy brincándome cosas que yo no considero, pues en este momento, interesantes, ¿verdad? Ya ustedes por su cuenta quisieran leerlas, pues adelante. El 789, vamos a irnos al 789. Hay muchas cosas que las lees tú y dices, oye, pues, ¿qué es tú qué? Ay. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, o sea, con Yahvé Dios, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. Sobre el arca de la alianza había dos querubines, ¿se acuerdan? Dice, entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. O sea, Moisés entraba y hablaba con Dios. En la tapa del propiciatorio, perdón, en la tapa del arca que se llamaba propiciatorio, había dos querubines y de ahí salía la voz. Dice aquí, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio, o sea, sobre la tapa, que está sobre el arca del testimonio, o sea, el arca de la alianza, entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. Y esos querubines estaban ahí por instrucciones de él mismo cuando le dio las instrucciones de Así es. cómo Dios debía había dicho que construir hicieran todo, una tapa, era de oro todo, que tuviera dos eso y que querubines de oro arriba. Y ahí él se presentaría. y las medidas y todo les dio. Y ahí hablaba, ¿verdad? Hablaba con Dios. Vamos a irnos al 8.1. El 8.1 habla de algunas cosas que había y que ya lo hemos visto, pero aquí está interesante dentro de la tienda del encuentro. Yahvé dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando coloque las 7 lámparas, habrá de alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Esas 7 lámparas están en un candelabro que los judíos le llaman la menora. Son 7 candelabros. Arriba de cada brazo del candelabro hay una lamparita de aceite de oliva. Esas lamparitas, dice aquí, ¿verdad? Que deben de alumbrar hacia la parte delantera. O sea, tenían forma de que la luz saliera hacia enfrente. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Vamos a ver ahora algo relacionado con los levitas, la tribu que estaba dedicada a atender todo lo que tenía que ver con este tabernáculo, con esta tienda del encuentro y sus utensilios, por supuesto. Dice así, dijo Yahvé a Moisés, pon a los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. ¿Sí? Se rasurarán ellos todo el cuerpo. Lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Tomarán luego un ovillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite. Y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Ok, entonces aquí había que de alguna forma consagrar a toda esa tribu de levitas que iban a estar al servicio del templo. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Yahvé y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda de balanceo delante de Yahvé de parte de los israelitas. Así quedarán destinados al servicio de Yahvé.
Bueno, voy a adelantar un poquito al 23. Dijo Yahvé a Moisés, esto es lo referente a los levitas. El levita que entre al servicio de la tienda del encuentro tendrá al menos 25 años y cesará en el servicio cuando llegue a los 50 años. A partir de esa edad ya no prestará servicio. Ayudará a sus hermanos en el desempeño de su ministerio en la tienda del encuentro, pero no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. O sea, tenían una edad de 25 a 50 años y después seguían ayudando, pero ya no ellos participaban, eran ayudantes nada más, ¿sí? Son cosas interesantes. Vamos a ver en el 9.1 la Pascua. Recuerden que la Pascua, la primera vez que se celebró la Pascua fue precisamente en la noche en que pues Yahvé Dios mandó un ángel exterminador y mató a todos los primogénitos en Egipto. Y que pues los únicos que se salvaron fueron precisamente los israelitas, porque con la sangre de un cordero que ellos sacrificaron esa tarde, marcaron los lados de las puertas, ¿sí? Y la parte superior de la puerta, ¿sí? Entonces, ahí estaba una marca que hacía que el ángel exterminador no entrara en esas casas. De esa forma se salvaron. Y mientras eso pasaba, los israelitas estaban comiendo la Pascua. Es decir, ese carnero que habían sacrificado, lo habían asado y se lo estaban comiendo. Y con pan ácimo, recuerden, pan que no tenía levadura. Entonces, esa vez fue la primera vez que se celebró la Pascua. Viene después el primer año y aparentemente pues había que recordarles a todos los israelitas que habían quedado ellos como una promesa que cada año iban a celebrar la Pascua. Entonces, aquí estamos en el segundo año ya. El segundo año de la salida de Egipto, el primer mes, habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí. Le dijo que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebraréis el día 14 de este mes. O sea, del primer mes que sabemos que le pusieron luego el nombre de Nisán. Entre dos luces. El día 14 de Nisán es la primera noche en que aparece la luna nueva en la primavera, ¿sí? Y ya les platiqué qué quiere decir entre dos luces. Ese día, porque yo lo he visto aquí en Tampico, se puede ver. Por un lado, por el lado del mar, están viendo cómo está saliendo la luna nueva y por el lado del poniente, acá por el Chairel, se está viendo cómo se está poniendo el sol. Entonces, entre la luz de la luna que está saliendo, la luna nueva, la primera luna nueva de la primavera. Es luna llena, Fernando. Está poniéndose, son dos luces. Ahí es donde se debe matar el cordero y celebrar la Pascua. ¿Me decías? Es luna llena. Luna nueva. Ah, luna llena, perdóname, la luna llena, tienes razón. El primer día de Nisán es la luna nueva y el día 14 ya es luna llena, tienes razón. Porque los meses empiezan con la luna nueva. Y ya el día 14 del mes, lo que está saliendo es la luna llena. Entonces, ves la luna llena saliendo por el mar y estás viendo la luna, estás viendo el sol poniéndose por el lado poniente, por el Cheirel. Estás entre dos luces, ahí es la hora de celebrar esta Pascua. Matar al cordero, sacrificarlo, asarlo y comértelo. Dice así, que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebraréis el día 14 de este mes entre dos luces en el tiempo debido. La celebraréis según todos sus preceptos y normas. ¿Sí? Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. Ellos la celebraron en el desierto del Sinaí el primer mes, que es el mes de Nisán, el día 14 del mes, entre dos luces. Los israelitas hicieron todo según Yahvé había ordenado a Moisés. ¿Qué les parece? Sí, tiene razón, es la luna llena, me tenía yo la confusión.
Vamos a ver en el 9:15. Y por eso nuestra Semana Santa es movible, porque depende de esa fecha. Sí, y por cierto que este miércoles ya es el miércoles de ceniza. Ujú. Del miércoles de ceniza a la Pascua son 40 días, precisamente. Hay una cosa importante que los judíos le llaman la Shekinah, que es el resplandor de Dios. A Dios no lo pueden ver, pero a veces se manifestaba en un resplandor, en una nube brillante. Dice así: el día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada sobre la tienda del testimonio. O sea, la tienda del testimonio, ¿sí? Y había una nube cubriendo esa morada. Por la tarde permanecía sobre la morada con aspecto de fuego. O sea, en la noche se veía como fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube la cubría de día y por la noche tenía aspecto de fuego. O sea, de día era como una nube, a de cuenta niebla, neblina, y en la noche se veía como fuego. Y así era permanentemente. Así Dios estaba manifestando que esa era la morada donde él se manifestaba, donde él hablaba con Moisés. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento y acampaban en el lugar en que se paraba la nube. O sea, de alguna forma, Dios a través de esa nube les iba diciendo en qué momento tenían ellos que levantarse y mover el campamento, avanzar en su recorrido por el desierto. Y cuando la nube bajaba en algún lugar, ahí era donde tenían ellos que volver a poner su campamento, ¿verdad? Era la forma que los iba dirigiendo Yahvé Dios. Los israelitas partían a la orden de Yahvé y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. O sea, mientras la nube estaba sobre la morada, o sea, la tienda del encuentro, ahí se quedaban. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas respetaban la disposición de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé partían. Si la nube permanecía sobre la morada solo de la noche a la mañana y por la mañana se alzaba, partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. En cambio, si se detenía sobre la morada 2 días, 1 mes o 1 año, reposando sobre ella, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba, partían. Perdón. A la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé movían el campamento. Respetaban la disposición de Yahvé según la orden que Yahvé había transmitido a Moisés. Se fijan, era algo impresionante. El templo portátil, la tienda del encuentro, la morada, tenía una nube permanentemente. Y cuando la nube se movía, ellos levantaban el campamento y seguían la nube. Y donde la nube quedaba, ahí volvían a montar el campamento. No importa que fuera un día, 1 año, ellos seguían las órdenes de Dios a través de lo que les indicaba mediante esa nube, que representaba su presencia. Y esa nube en la noche se veía como fuego, se iluminaba, ¿verdad? Y pues era algo que los mantenía de alguna forma confortados porque sabían que Dios, Yahvé, los estaba acompañando, ¿verdad? Vamos a hablar de las trompetas. Dijo Yahvé a Moisés: hazte 2 trompetas de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de trasladar el campamento. O sea, había que tocar las trompetas. Cuando suenen las 2, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los príncipes jefes de clanes de Israel. Cuando toquéis con estruendo, partirán los que acampan a oriente.
Cuando toquéis con estruendo por la trompeta, perdón. Es que aquí se brinca una. Cuando toquéis con estruendo, partirán los que acampan al oriente, o sea, al oriente del campamento. Cuando toquéis con estruendo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía, o sea, al sur. Tocaréis con estruendo para partir en cambio, para congregar la asamblea. Tocaréis, aquí ver otra vez. Tocaréis con estruendo para partir. En cambio, para congregar la asamblea, tocaréis sin estruendo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para vosotros y para vuestra descendencia. Cuando ya estéis en vuestra tierra y partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaré las trompetas con estruendo. Así se acordará Yahvé vuestro Dios de vosotros y seréis liberados de vuestros enemigos. En vuestros días de fiestas, solemnidades y neomenias, tocaré las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros, yo, Yahvé, vuestro Dios. O sea que esas trompetas eran muy importantes, ¿verdad? Y siguieron siendo importantes ya en la tierra prometida. Nomás las podían tocar los hijos de Aarón, que eran los sumos sacerdotes. El segundo año, el mes segundo, porque ya habían celebrado la Pascua, ¿verdad? Ya estaban en el segundo mes. El día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio y los israelitas partieron del desierto del Sinaí en orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron en vanguardia según la orden que Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar. Era la tribu que iba adelante. Por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa ira Naasón, hijo de Aminadab. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Iscar, y aquí viene toda la lista de cómo ellos, ¿verdad? Dice en el 17, entonces fue desmontada la morada. O sea, primero salieron, ¿verdad? Los de la tribu de Judá, ¿verdad? Y luego venían los de otras tribus, ¿verdad? Y dice en el 17, entonces, ya que habían partido, ya que estaban en marcha, vamos a llamar, entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Beraí llevando la morada. Partió luego la bandera del campamento de Rubén y así va diciendo cómo es la marcha. Pero aquí lo importante es lo que acabamos de ver. Cuando la nube se levanta, empiezan ellos a marchar, ¿sí? Primero dice aquí en vanguardia, dice así. Partieron en vanguardia según la orden que había dado Moisés, la bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar. ¿Sí? Primero la tribu de Judá. Y después van otras tribus, ¿verdad? Y en un momento dado, ¿sí? Cuando viene, después de la tribu de Zabulón, viene entonces que se desmonta la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Beraí llevando la morada. Estos son de la tribu de Leví. Estas dos personas o estas dos familias, los hijos de Gersón y los hijos de Merari, eran de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían tocar la tienda y llevar y montar y desmontar la tienda. ¿Sí? Vamos a ir ahora al capítulo 11. Once. 11:4. Dice así, la chusma que se había mezclado al pueblo, cuando salen los egipcios, cuando salen de Egipto los israelitas, se fueron también con ellos algunos egipcios o de otras razas o tribus que no eran de las tribus de Israel. Se les juntaron gente, ¿sí? Muchas veces todos los desórdenes empezaban precisamente por esta chusma. Los reclamos
que no tenían agua, los reclamos de que no habían comido carne, los reclamos que Moisés no había bajado del monte Sinaí y que por lo tanto había que preparar, había que hacer una figura de un dios que representara a Yahvé, etcétera. Normalmente los que marcaban la pauta en estos desórdenes era lo que aquí dice la chusma. ¿Sí? ¿Qué es la chusma? Gente que no es de Israel, que se había mezclado con ellos y que aprovechaban el viaje pues para irse de Egipto. Querían salir de Egipto, pues se suman a las tribus. ¿Sí? La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Otra vez, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. En cambio ahora nos encontramos débiles. No hay de nada. No vemos más que el maná. O sea, ya estaban hartos del maná. No vemos más que el maná. El maná era como la semilla del cilantro, parecida al bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo majaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, a todas las familias, cada uno a la puerta de su tienda. Entonces Yahvé se irritó sobremanera y a Moisés le pareció mal. Dijo entonces a Yahvé, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no te has mostrado benévolo conmigo para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora pidiéndome carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, prefiero que te muestres benévolo conmigo y me mates para no seguir experimentando esta desventura. Yahvé respondió a Moisés, reúneme 70 ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que se queden ahí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Por lo que respecta al pueblo, le dirás, sacrificaos para mañana, que vais a comer. Santificaos para mañana, no sacrificaos. Santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahvé diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos sirve en Egipto, pues Yahvé os va a dar carne y comeréis. No un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas. O sea, Dios estaba ya enojado. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Pues habéis rechazado a Yahvé que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, arrepintiéndoos de haber salido de Egipto. Moisés respondió, la gente que va conmigo cuenta 600,000 de a pie, el censo que habíamos hablado, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. Aunque se mataran para ello rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahvé respondió a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda.
Bajó Yahvé en la nube y les habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y lo dio a los 70 ancianos. Luego tomó algo del espíritu que había en él, o sea, el Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Solamente en esa ocasión profetizaron. Había quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. José, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: Mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Se alzó un viento enviado por Yahvé que hizo pasar codornices de la parte del mar y las abatió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. Al menos reunió 10 modios y las tendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió contra el pueblo la ira de Yahvé, que los hirió con una gravísima plaga. Aquel lugar fue llamado Kibrot Hatabá, porque ahí sepultaron a la muchedumbre de glotones. Obviamente, todos los que se hartaron, los glotones, esos se murieron, ¿verdad? De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot, donde acamparon. Fíjense aquí esto otra vez. Dice así: el pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar codornices. El que menos reunió 10 modios, las cantidades grandes. Las tendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando, estaban llenándose de carne, cuando se encendió contra el pueblo la ira de Yahvé, que los hirió con una gravísima plaga, a todos esos comelones. Aquel lugar fue llamada Kibrot Hatabá, porque ahí sepultaron a la muchedumbre de glotones. O sea que mientras estaban atascando, ahí Dios mandó una plaga y todos esos murieron. Bueno, creo que ya nos llegó el tiempo. No sé si hay algún comentario de parte de ustedes sobre lo que hemos visto hasta este momento. Fernando, cuando vemos en la calle a los que identificamos como judíos que tradicionalmente traen un sombrero negro redondo y saco y pantalón negro y traen unos caireles, pelo largo. Sí, aquí a los lados, sí. Sí, ¿se puede decir que ellos son los levitas? No. Ya no hay, mira, como ya no hay templo, ya no hay levitas, ya no hay sacerdotes, ¿sí? Ya todo lo que era de la antigua alianza, todo lo que era del Antiguo Testamento ya acabó. Sin embargo, los judíos se dividen en sectas, ¿sí? Esos que tú ves con sombrero, los caireles, barba, un abrigo negro, ¿sí? Son los judíos ortodoxos, ¿sí? Los que quieren cumplir la ley de Moisés al 100%, ¿sí? Inclusive viven ellos agrupados, viven en barrios donde cerquita de ellos hay una sinagoga, ¿sí? Hay otros que son judíos practicantes, no se visten así, pero sí traen una kipá, una gorrita aquí arriba. Esos son también practicantes, pero no de los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, porque hay la ortodoxia más estricta o la ortodoxia. Los de la kipá, que sí andan, son judíos practicantes.
Los que no traen ni la kipá ni nada son simplemente judíos por raza, pero no practicantes de su religión. Así como hay personas que pues no creen en Jesucristo y no creen, ellos no, la religión judía no les vale. Si acaso como una especie de referencia cultural, ¿verdad? Pero no practican su religión. ¿Sí? Las órdenes de que los judíos ortodoxos o extraortodoxos tratan de mantenerse separados del pueblo, por eso se visten como si fueran, así se vestían los judíos en los años 1700, 1800. Entonces quieren seguir vistiéndose igual para de alguna forma mantenerse apartado del resto del pueblo, que no consideran las órdenes de Moisés o de Yahvé a través de Moisés como pues que deben de ser cumplidas, ¿verdad? Yo he visto pocos de esos en México, pero sí he visto muchos con la kipá, o sea, la gorrita acá atrás, que significa también que son practicantes de su religión, ¿verdad? Que van a la sinagoga, que practican todas las costumbres y sobre todo lo de los alimentos, ¿verdad? Son muy cuidadosos de comer cosas que son kosher, o sea, que están autorizadas por los rabinos, ¿verdad? Sí, Bueno. ¿y cómo identificas a un rabino entonces? Un rabino hay de todos, porque hay rabinos también ultraortodoxos y hay rabinos menos ortodoxos, ¿verdad? El rabino normalmente, el ortodoxo o extra ortodoxo, esos andan igual, o sea, con sus caireles, con su barba, con el sombrero. Abajo del sombrero traen también una gorra, un kipá, más grande que normalmente los demás judíos y demás. Tú los ves, pues es porque la gente les da, no sé cómo, les muestra respeto, ¿verdad? Pero también hay rabinos vestidos así en camisa y pantalón, ¿verdad? ¿Ah, O sí? algunos de traje, ¿verdad? Que no traen los caireles, pero sí traen su kippah, eso sí, siempre lo traen. La única forma de reconocer a un rabino es porque los demás judíos le tienen mucha deferencia, ¿verdad? Son maestros. Wow. Y pues ellos son los que en la sinagoga encabezan los rezos y todo lo que, el ritual que se hace en las sinagogas, ¿verdad? La lectura de los libros sagrados. Oye, Ahora, aquí en la región habrá de esos ortodoxos. Mira, a mí me platicaban mi papá, porque ellos vivían allá por las Mercedes, que por allá había una sinagoga y que vivían muchos judíos en esa zona, allá por la iglesia de las Mercedes. Pero estamos hablando de 1930, una cosa así. Bueno, a mí me ha tocado en el vuelo de Houston a Tampico en más de una ocasión que vienen al avión 3, 4, 5 de esos con el abrigo negro hasta los tobillos, el gorrito y los caireles. Ajá. ¿Sabes a qué Es que vienen? compran carne aquí en una engorda Vienen a y los rastros a vigilar que se maten a los supervisar. animales de acuerdo con la ley Ah, judía. Que el ah, animal no sufra y que el animal se desangre totalmente. Ujú. Y entonces ya le ponen el sello de kosher, que quiere decir que los judíos ortodoxos o ultraortodoxos o practicantes que siguen las reglas, nomás pueden comer de esa carne, ¿sí? Sí, a Sí, eso por eso, viene precisamente, a eso viene. sí, así es. Bueno, pues espero que les haya interesado. Vamos a seguir viendo números. Me estoy brincando cosas que yo considero que no tiene, pues, sería meternos en detalles que ya no salen, ya no son, o sea, para esta época, ¿verdad? Ya no son. Pero lo que hemos visto hasta ahorita, creo que sí, ¿verdad? Bueno, les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Esperamos ya estar bien de salud. El próximo lunes vamos a ver Nuevo Testamento. Estamos viendo el Evangelio de San Juan. Entonces, les agradezco que se hayan conectado. Les deseo Gracias. paz y Gracias. bien. Buenas Gracias noches. a todos. Buenas noches y nos vemos. Gracias. Buenas Bueno. noches.